Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Alexis Peralta Duarte, estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnología de la Información en la Universidad Politécnica de la Región Ribereña. El día de hoy presentaré la evidencia número 2 de la materia Expresión oral escrita 2. El contenido a presentar se compone por la introducción. Dentro del desarrollo tenemos las estrategias de la lectura, características de los géneros texto y textos literarios. También vamos a diferenciar sobre los tipos de textos, vamos a ver las características, tipos y usos de las técnicas de análisis de los textos y por último una conclusión propia. Bien, como parte de esta presentación vamos a analizar, vamos a explicar los diversos temas enfocados al análisis y la comprensión de los textos, también sus tipos, analizaremos las estrategias, los tipos de textos y las características y algunos métodos o técnicas de análisis de estos. Primeramente comenzaremos por las estrategias de lectura. Primero, ¿qué son estas estrategias? ¿Qué son las estrategias de la lectura? Como su nombre lo dice, son varias actividades que realizamos mientras leemos y nos ayudan a comprender lo leído para poder obtener información que buscamos interpretar los textos y disfrutar de la lectura. Básicamente, la forma en cómo la estrategia que utilizamos para entender lo que estamos leyendo y poder comprender de este mismo tema. Bien, dentro de las estrategias tenemos lo que es una estrategia de muestreo. Básicamente es tomar imágenes o ideas que nos brinda la misma lectura para poder comprenderla de una mejor manera. La siguiente será la predicción, la cual tiramos una suposición de lo que podría suceder más adelante, basándonos en nuestros conocimientos que ya tenemos del mundo. La anticipación sería básicamente lo mismo, que sería sobre una predicción, pero sin la necesidad de fomentar esta idea que tenemos. La siguiente es la confirmación y autocorrección. Las predicciones y anticipaciones que hace un lector generalmente son acertadas y coinciden con lo que realmente aparece en los textos, es decir, el lector las afirma o las confirma al leer. La interferencia es el hecho de suponer las causas de lo que se ha dicho o leído basándose en los conocimientos previos que tiene del mundo. Bien, pasamos a otro tema que serían las características de los géneros y textos literarios. Primeramente, ¿qué son estos textos literarios? Son los distintos grupos de categorías en los que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y estructura. Son categorías que permiten clasificar los textos literarios dependiendo de su temática, el contenido o la extensión o el entorno. Dentro de estas características tenemos que las principales planteadas por Aristóteles serían el género épico, más bien conocido como narrativo, el cual consiste en narraciones que contaban una historia verídica o ficticia, en especial relacionada con los acontecimientos históricos de la antigüedad. Es decir, narrar sobre algún acontecimiento o contar alguna historia, y esto sería un género épico. El género lírico, que sería como la poesía, consiste en la descripción de emociones, sentimientos a través de la poesía. Se estructuraba en prosa a través del uso de diversos recursos estilísticos, como la metáfora de comparación. El género dramático o dramaturgia consistía en un diálogo entre personajes que entraban en acción a un escenario y respetaban una obra o representaban una obra o un cuento frente a la audiencia. Básicamente el dramático, que sería como más enfocado a la actuación. Como bien sabemos, los textos se dividen en dos, básicamente, los científicos e informáticos. Los textos científicos son un texto de producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema en base en los conocimientos científicos a través de un lenguaje técnico especializado.
Los textos científicos surgen como resultado de alguna investigación, mientras que los textos informativos son textos que comunican o transmiten información sobre algún tema. Acudimos a ellos simplemente cuando necesitamos construir conocimiento, es decir, relacionar alguna información que ya tenemos con otra. Dentro de las características de los científicos, tenemos que deben ser claros, deben ser precisos, universales y verificables. La brevedad o extensión depende del tipo de texto, sea si estamos redactando un artículo, una tesis, una ponencia o algún libro. Generalmente poseen un autor principal y varios autores, colaboradores involucrados en la investigación. También exponen resultados de un conjunto de investigaciones experimentales en campo de cualquier otra índole, haciendo hincapié en lo formal, en la metodología seguida y en los resultados. Lo más importante es que también poseen un lenguaje técnico que exige generalmente un nivel de conocimiento previo para poder, por parte del lector, para poder comprenderlo. Entre las características de los textos informativos, tenemos que deben de tener un propósito de transmitir una información, ya sea de compartir o difundir datos, hechos o descripciones, entre otras cosas. No deben de involucrar ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de convencimiento y por ende no influir explícitamente en la postura del personal del receptor, es decir, no se van a dar ningún tipo de opinión al estarlo redactando. Emplear un lenguaje técnico o divulgativo según el caso para referir la información de un modo tal que el receptor pueda comprenderla y apropiársela. Es decir, es un lenguaje técnico, pero no tan avanzado que con algún conocimiento específico de alguna rama. También se deben emplear estrategias retóricas o expositivas objetivamente, ya sea como el fin único de facilitar la comprensión del el cual son las técnicas de análisis de los textos. Estos son el proceso de deducir significado a partir de un texto y comunicaciones escritas. Es un método para convertir grandes cantidades de datos no estructurados en algo que se puede entender. Se utiliza normalmente para analizar o desglosar el contenido en campos de texto abiertos dentro de formulario o de retroalimentación, es decir, partir el contenido en partes para poder comprenderlo mejor y poder analizar cada parte de contenido. Dentro de estas técnicas tenemos la síntesis, la cual trata de sintetizar un texto cualquiera que su contenido literario, informativo, descriptivo, científico, significa acortarlo así que pierda su sentido, expresando las ideas del autor con ideas propias, es decir, maneja las mismas ideas que maneja el autor, pero explicándolas un poco a lo que entendemos nosotros. El resumen, básicamente, de resumir es acortar o archivar un texto, pero no de cualquier manera, sino tomando las ideas principales que se aprecian previo a la lectura manuscrita y luego haber efectuado la técnica de subrayado y enlazándolas de tal modo que se quede la claridad y la relación entre las ideas. Es decir, toman las ideas principales del contenido para analizarlo, pero aquí no se pueden cambiar las ideas del autor, es decir, tiene que redactar tal cual. Por último, tenemos el comentario, el cual es un tipo de formador de opinión, mediante lo cual se incluyen colecciones de notas sobre un texto literario, así como un comentario personal sobre cualquier tema. Es decir, vamos a dar nuestro punto de vista sobre lo que analizamos en el tema y pues vamos a dar nuestras conclusiones o algo que queramos comentar sobre el tema y dejando nuestra referencia de que nosotros escribimos el comentario. En conclusión, existen un gran número de estrategias técnicas que nos ayudan al lector o ya sea al vidente a transmitir o poder entender
un mensaje de los distintos tipos de textos que existen, como los que son los textos científicos, que son una parte muy técnica de mostrar avances mediante un texto, o los textos informativos, los cuales más que nada no son útiles a la hora de querer aprender más sobre algún tema, es decir, tan solo como un medio informativo, como noticias o estudiar para algún examen o cualquier tipo de notas que queramos aprender.